Buen día, mi nombre es Paulina Palazuelos Martínez, soy del grupo 1-2 y mi tema es enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle se trata de una enfermedad viral encontrada en aves con una amplia gama de signos clínicos que van de leves a graves. Es causada por un grupo de diversos virus y las cepas con menor virulencia son endémicas de Estados Unidos, mientras que las cepas altamente virulentas son exóticas. La forma altamente virulenta de la enfermedad es una de las más importantes en aves de corral alrededor del mundo. Los pollos son más susceptibles y pueden experimentar tasas de morbimortalidad de hasta el 100%. Los brotes más virulentos de la enfermedad de Newcastle tienen un enorme impacto en aves de traspatio en los países de desarrollo, donde estas aves constituyen una fuente importante de proteína, convirtiendo esta enfermedad en endémica. En los países desarrollados, donde las formas más virulentas de los virus han sido erradicadas, los embargos comerciales y restricciones causan importantes pérdidas económicas durante un brote. Estas aves, especialmente las citáceas importadas ilegalmente, pueden introducir la enfermedad a países libres. Como etología tenemos que la enfermedad de Newcastle es causada por los virus del serotipo Paramyxovirus aviar del tipo 1 o APMB-1. Estos virus son miembros del género Abulavirus en la familia Paramyxoviridae y las cepas APMB-1 mantenidas en poblaciones de palomas tienen algunas diferencias antigénicas con otras cepas de la enfermedad de Newcastle, las cuales pueden llamarse paramyxovirus de paloma tipo 1 o PPMB-1. Las cepas APMB-1 son clasificadas en tres patotipos basados en su virulencia en pollos. Las cepas lentogénicas son las menos virulentas, que son aquellas que tardan más de 90 horas en provocar efectos letales. Las mesogénicas son moderadamente virulentas, que tienen un tiempo medio de muerte en huevos entre 60 y 90 horas. Y las velogénicas, que son las más virulentas, las cuales producen la muerte del embrión entre 40 y 60 horas tras la inyección de la dosis letal mínima. La mayoría de las cepas se agrupan en los extremos de virulencia, agrupándolos en lentogénicos o velogénicas. Los virus velogénicos se pueden subdividir en una forma neurotrópica, que está típicamente asociada con signos respiratorios y neurológicos, y una viserotrópica asociada con lesiones intestinales hemorrágicas. Estas formas se superponen y son rara vez evidentes, incluso en pollos libres de un patógeno específico. El virus APMB-1 tiene una secuencia de aminoácidos que se asemeja a las observadas en los virus altamente virulentos, como por ejemplo aminoácidos básicos múltiples en el C-terminal de la proteína F2 y fenilalanina en el residuo 117 de la proteína F1. Las cepas APMB-1 también pueden estar separadas en dos clases, 1 y 2, basado en la relación genética entre los virus. La gran mayoría de las cepas APMB-1 pertenecen a la clase 2, que se dividen en al menos 9 genotipos, de 1 al 9. Las cepas de la clase 1 se han encontrado principalmente en aves acuáticas silvestres y normalmente son de baja patogenicidad. El virus de la enfermedad de Newcastle consta de una envoltura membranosa rodeando una nucleocápsida helicoidal. Las partículas víricas son generalmente esféricas con un diámetro de 100 a 200 nanómetros, aunque pueden presentar un alto nivel de pleomorfismo, pudiendo observarse formas de hasta 600 nanómetros de diámetro. Como célula blanco principalmente tenemos las quimiosinas, y como mecanismo de infección, además del periodo de incubación, tenemos que la enfermedad de Newcastle se transmite a menudo por contacto directo con aves enfermas o portadoras. Las aves infectadas pueden transmitir el virus en sus heces y contaminar el medio ambiente. La transmisión puede ser por contacto directo con las heces y las descargas respiratorias o mediante los alimentos, agua, equipo y prendas de vestir contaminadas. Los virus de la enfermedad de Newcastle pueden sobrevivir durante varias semanas en el medio ambiente, especialmente en climas fríos. Por lo general, se transmite el virus durante el periodo de incubación y por un breve tiempo durante la recuperación. El virus está presente en todas las partes del cadáver de un ave infectada. Como periodo de incubación, tenemos que la introducción e implantación primaria del virus en las vías respiratorias es seguido por la replicación del virus en las células del epitelio mucoso del tracto respiratorio, desde donde alcanza la circulación sanguínea para un segundo ciclo de replicación en los órganos viscerales y una nueva liberación de virus en la corriente sanguínea, pasando en algunos casos al sistema nervioso central. En la exposición natural se ha observado un periodo de incubación que varía de 2 a 15 días con un promedio de 5 a 6 días.
Signos clínicos e impacto. Las características clínicas de la enfermedad de Newcastle estarán determinadas por la interacción entre la susceptibilidad del hospedero y la patogenicidad de la cepa del virus infectante. Así, en el pollo de engorda o pollo y gallina de postura puede ser causada por distintos tipos patogénicos de virus y llegar a manifestarse con un cuadro clínico de muerte repentina, con un 80 a 90% de mortalidad, o con un cuadro clínico de gravedad media y hasta de enfermedad subclínica. Causa enfermedad severa en pollos, gallinas y en guajolotes y solo producen una enfermedad inaparente en patos y gansos. Los signos que podemos observar en la enfermedad de Newcastle son dificultad respiratoria con estornudo, boqueo, descarga mucosa nasal, diarrea, disminución drástica de la postura, decaimiento, edema facial de la cabeza y barbillas, trastornos nerviosos con tortícolis, opistótonos, incoordinación de movimiento, parálisis de piernas o alas y muerte. Además de lo anterior mencionado, puede haber una interrupción parcial o completa de la producción de huevos o los huevos pueden presentar anomalías de color, formas o superficie y pueden tener una albúmina acuosa. Acerca de la epidemiología, los reportes de la enfermedad en el mundo indican que la diseminación viral involucra aves silvestres, sugiriéndose una relación entre estas y los brotes. El primer reporte de la enfermedad de Newcastle en América del Sur fue en Venezuela en el año 1950. Al año siguiente, en 1951, la enfermedad fue diagnosticada por primera vez en el Perú. Los virus de la enfermedad de Newcastle virulentos son endémicos en las aves domésticas, palomas domésticas y salvaje. Sin embargo, cepas virulentas de la enfermedad de Newcastle han sido aisladas de cormoranes en América del Norte, las mismas que han sido asociadas con repentinos periodos de mortalidad de esta especie. Los primeros brotes de la enfermedad de Newcastle en cormoranes y especies relacionadas ocurrieron a finales de 1940 en Escocia y en Quebec, pero los brotes más significativos en cormoranes fueron los reportados en América del Norte durante la década de 1990, y desde entonces brotes de la enfermedad de Newcastle en cormoranes y gaviotas en Estados Unidos han continuado ocurriendo. Distribución y prevalencia en el mundo. La enfermedad de Newcastle es de distribución mundial y afecta principalmente a pollos y pollas productoras de carne y huevo. También afecta a pavos, faisanes, palomas, codornices, patos, gansos y otras aves silvestres. Sin embargo, en menor grado. La enfermedad se ha detectado en todo el mundo. Actualmente está controlada en Canadá, los Estados Unidos, algunos países de Europa Occidental y sigue presente en partes de África, Asia y Sudamérica. No obstante, como las aves salvajes a veces son portadoras del virus sin estar enfermas, puede haber brotes en cualquier lugar donde se críen aves. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Newcastle velogénica comprende otras causas de septicemia, enteritis, afección respiratoria y o signos neurológicos. En las aves de corral, estas enfermedades incluyen al cólera aviar, influenza aviar altamente patógena, laringotraqueitis, la forma diftérica de la viruela aviar, citacosis, micoplasmosis, bronquitis infecciosa, aspergilosis y problemas de manejo tales como la privación de agua o alimento y la mala ventilación. En aves domésticas, las enfermedades a considerar incluyen la citacosis, enfermedades de Pacheco, salmonelosis, adenovirus y las deficiencias nutricionales, así como otras infecciones por paramyxovirus. En los cormoranes, el botulismo, el cólera aviar o malformaciones traumáticas del esqueleto están entre los diagnósticos diferenciales. Como diagnóstico definitivo, pues tenemos que la enfermedad de Newcastle debe ser considerada, especialmente en los pollos, cuando las tasas de morbilidad y mortalidad son altas y los síntomas son consistentes con esta enfermedad. La muerte súbita es a veces el primer signo, sin la presencia de lesiones macroscópicas patognomónicas. Sin embargo, algunas lesiones pueden ser indicativas, sobre todo cuando se examinan varias carcasas. La enfermedad de Newcastle puede ser diagnosticada aislando el APMB-1 de aves infectadas.
Este virus es generalmente recuperado inoculando muestras a huevos embrionados de 9 a 11 días de edad. En el líquido coriolantoideo de los huevos se analiza la actividad de hemoaglutinación y cualquier agente que hemoaglutina es examinado para la inhibición de la hemoaglutinación. Esto con un antisuero monoespecífico al APMB1. También como profilaxis tenemos 3 tipos. Tenemos la notificación a las autoridades, que pues como la enfermedad de Newcastle es altamente virulenta, debe notificarse ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Los veterinarios que detectan un caso de Newcastle altamente virulento deben seguir las pautas nacionales y o locales para la notificación y las pruebas de diagnóstico correspondientes. Tenemos como control o de bioseguridad. Una buena bioseguridad puede ayudar a prevenir la enfermedad de Newcastle en las bandadas de aves de corral. Estas no deben estar en contacto con aves de corral domésticas o con estado de salud desconocidos. Cualquier ave doméstica o aves silvestres o salvajes. Estos pueden ser, por ejemplo, el aislamiento o cuarentena estrictos de los brotes, la destrucción en condiciones decentes de todas las aves infectadas y expuestas, limpieza y desinfección completa de los locales, eliminación adecuada de los cadáveres, control de la plaga en las parvadas, vacío sanitario seguido de 21 días sin aves antes de la repoblación, prevención del contacto con aves del estatus sanitario desconocido, control del acceso a las granjas avícolas. Y por último, tenemos las vacunas, que los tipos de vacunas más utilizadas para la inmunización de pollos y gallinas en la granja avícola mexicana contra esta enfermedad son las vacunas del virus activo, con cepas lentogénicas del virus como la VI, Clona 30 y la SOTA. Estas pues se administran por vía nasal o ocular o en agua de bebida, y las vacunas del virus inactivo con adyuvante oleoso con hidróxido de aluminio. Las vacunas del virus activo producen su máximo nivel de anticuerpos a 13 a 15 días aproximadamente después de su aplicación. Y sería todo por mi parte acerca de la enfermedad de Newcastle. Muchas gracias.